Las empresas están invirtiendo más en seguridad ciudadana. Y este incremento, que es demandado por la población hace bastante tiempo, realmente ante la opinión pública no es en la magnitud que se esperaba. O sea, al menos se esperaba que se llegue a 1.200 soles. La Confederación de Trabajadores de los diferentes gremios, por ejemplo, habían mencionado que en su momento habían planteado que el incremento sea 1.800. Luego bajaron a 1.500 y hasta se dieron que sea hasta 1.300 soles. Luego, desde el gobierno, desde otras voces técnicas, rumoreaban que podría ser 1.200 soles el incremento del sueldo mínimo, pero este encuentro que tienen en el Consejo Nacional de Trabajo, gremios empresariales como gremios laborales con la presencia del gobierno no llegaron a ningún consenso. Finalmente, la presidenta tomó la decisión por su propia cuenta, juntamente con su equipo técnico, su equipo ministerial, y dijeron, ok, no hay acuerdo de los empresarios ni trabajadores, entonces nosotros asumimos la decisión y decimos que el sueldo mínimo se eleva a 1.130 soles, un incremento de 105 soles. Este incremento tampoco dejó satisfecho ni a los trabajadores, tampoco a los empleadores, a los empresarios, porque consideran que hay una afectación. Incluso la Cámara de Comercio de Lima advirtió que este incremento del sueldo mínimo va a traer cola, va a traer efectos negativos. Incluso la Cámara de Comercio señala en un comunicado lo siguiente: de acuerdo con un análisis del Banco Central de Reserva del Perú, el salario mínimo debería ser de 726 soles, un monto significativamente menor al aprobado el día de ayer y promulgado el día de ayer por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Así estamos en estos momentos en el país. La CONFIEP también se ha pronunciado en contra de este incremento del sueldo mínimo. Los trabajadores, los gremios también se han pronunciado. Los empresarios no querían aumento, los trabajadores sí querían aumento, pero el anuncio no dejó satisfecho a ningún lado. Y estamos en estos momentos aquí en la entrevista en el estudio de Exitosa con Daniel Hermosa, quien es director de MIPES Unidas del Perú, a quien le damos la bienvenida. Daniel Hermosa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Y en el contexto de este anuncio de la presidenta, pues no hay más que decir de que nadie puede estar en contra de que la capacidad de consumo mejore en el Perú, ¿no? Tenemos una clase media casi desaparecida o en vías de desaparición, y que eso, por supuesto, trae como consecuencia que las empresas comiencen a vender menos. Y este efecto hace, a su vez, de que las empresas tengan que comenzar a ver cómo enfrentar este reto en el mercado y reducir costos. Y uno de los costos más importantes justamente son los trabajadores. Yo escuchaba en una entrevista el día de ayer al exministro de Economía, Pedro Franque, mencionar justamente sobre la fórmula, parte de la fórmula que se aplica para que se incremente el sueldo mínimo. En buen cristiano le explicaba de esa manera, que uno de los factores para incrementar el sueldo mínimo, el sueldo en el país, es el factor inflación. Si la inflación sube, se entiende que las empresas están ganando más. Entonces, si las empresas están ganando más, el trabajador debe comenzar a ganar más y debe subir en proporcional a la inflación también el sueldo mínimo en el país. Otro factor es el tema productividad, que se tiene que contemplar en el incremento del sueldo mínimo. Si la inflación ya subió, ¿por qué el sueldo mínimo no subió en su oportunidad? Y si la inflación está estable, ¿por qué protestar por el incremento del sueldo mínimo en un margen chiquitito, que es de 105 soles, entendiéndose que es el 10% el incremento que se ha dado el día de ayer? A ver, en principio tenemos que evaluar el contexto en el que se sube el mínimo vital. ¿No? Nadie puede estar en contra, repito, que los trabajadores ganen más y mejor. El tema va el contexto en el cual se da esta medida. Tenemos una economía desde el punto de vista macro, porque eso es normalmente lo que habla el gobierno, que está, según ellos, ya reactivándose, ¿no? Estamos creciendo 3.2 este año, ¿cierto? Y hay sectores, sobre todo de la gran empresa, que han comenzado a mejorar. Pero el efecto de esa mejora todavía no llega ni siquiera a la mitad de la sociedad y mucho menos a los microempresarios. Entonces, estaría el primer, digamos, factor como para que yo responsablemente, como un gobernante, es ver que las condiciones económicas estén dadas. En segundo lugar, tenemos un problema, digamos, de fondo. Las empresas están invirtiendo más en seguridad ciudadana. Estamos gastando más en tecnología, en cuidarnos de la delincuencia.
el gobierno no está cumpliendo su tarea. Hay un por ese costo lado. que se incrementó Hay en ese un rubro. Por supuesto. Mira, en el sector de la micro y pequeña empresa hemos calculado en meses, un mes de trabajo de una microempresa se está yendo a inversión de seguridad ciudadana. Por otro lado, las empresas manufactureras o importadoras o de servicios que le venden al Estado no están cobrando. Nosotros ya hemos venido denunciando que el Estado no está cumpliendo con las deudas que se le tiene al sector empresarial. La Autoridad Nacional del Agua, el Seguro Social, cientos de unidades ejecutoras a nivel nacional no cumplen. Entonces, estas empresas se ven sometidas a una presión, ¿no?, de tratar de buscar financiamiento para poder compensar esos no pagos que está haciendo el Estado. Entonces, todo ese marco, ¿no?, todo ese marco que te estoy explicando, más otros más probablemente, el poco acceso al financiamiento. Solamente el 30% de las empresas MIPE pueden ingresar al financiamiento, el 70% no, y tienen que irse al gota a gota. Entonces, si yo veo ese contexto, no puedo pues meterle un poquito más a la complicación que ya tienen las empresas, un incremento que, como te comentaba al inicio de la entrevista, significan 50 millones de soles al mes que va a tener que el sector empresarial, que tiene empleados con mínimo vital, proveer para poder pagar esa planilla. O sea, el anuncio de la presidenta de 105 soles más sobre el mínimo vital representa a nivel de la MIPES 50 millones de soles al mes. Así es. Porque el ministro señaló que había 500.000 de peruanos, de trabajadores que ganan el mínimo vital. Por 100 soles, son 50 millones de soles, que va a tener que salir de algún lado. O reduzco utilidad, ¿cierto? Bajo mis márgenes de utilidad, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, o simplemente subo el precio de los productos para poder compensar esos 50 millones de soles que va a significar para todos los que tienen trabajadores en mínimo vital enfrentar la nueva planilla. O sea, estamos hablando que al año esto representa 600 millones de soles. Según la data que maneja el MEF, el gobierno, sobre cuántos trabajadores existen en el país que ganan el mínimo vital. Así es. O sea, si al mes 50 millones, al año 600 millones de soles adicionales que costaría a las MIPES. Pero, ¿cómo compensas eso si la productividad no está a la altura de las circunstancias? Por eso, nosotros estamos señalando que una medida de este tipo tiene que venir acompañada de otras medidas. Por ejemplo, en Chile, el debate del mínimo vital iba acompañado con un subsidio del Estado para que las MIPES de manera progresiva puedan ir enfrentando el incremento del mínimo vital. Hoy día mismo en Colombia se está debatiendo el tema del mínimo vital. En Argentina se ha incrementado el mínimo vital de forma progresiva, de forma prorrateada hasta el mes de marzo. Hay un porcentaje que va subiendo el gobierno de Milei, el mínimo vital. Eso lo hicieron un anuncio lo hicieron hace un par de días nada más. Así es. Pero ¿cuáles son las técnicas que debería haber adoptado el gobierno para que este incremento del sueldo mínimo no sea recibido de mala forma ni por los trabajadores ni por los empresarios? A ver, en principio no creo que los empresarios o los gremios empresariales en general reciban de mala gana este anuncio. Bueno, ellos protestaron, ¿no? O sea, están renegando de la carga que va a generar. Porque se supone que iba a haber un acuerdo, iba a haber un consenso, y no hubo ese consenso. O sea, uno de los tres agarró y decidió, yo lo subo porque quiero subirlo. Claro, y obviamente es una medida, pues, entiendo muy bien la situación de la Presidenta de la República, que requiere, pues, algún anuncio positivo. Pero Daniel, el consenso no hubo porque los empresarios no quisieron que se suba. O sea, si estás en el Consejo Nacional de Trabajo, tienes que determinar, según la fórmula que tienen que aplicar, que ya está establecida técnicamente, van los gremios laborales y dicen, ok, 1.800 no, 1.500, y hay un tire y afloje, ok, bajamos a 1.300, y aún así los empresarios, dentro del Consejo Nacional de Trabajo, ceden a un tema de incremento y buscar la forma juntamente con el gobierno para que se pueda compensar justamente el incremento de esa planilla, entonces alguien tiene que tomar la decisión. No estamos en contra, repito, desde el punto de vista de la necesidad de generar mayor consumo, que los sueldos suban, ¿no? Yo creo que la mayoría de los trabajadores del Perú y de la mayoría de las empresas hacen sus negociaciones para subir su sueldo. No es necesario que venga el gobierno y te diga cuánto tienes que subir por el valor mismo que significa para nosotros los trabajadores. Son muy valiosos, son parte de la naturaleza de una empresa. Sin trabajadores las empresas no funcionan. No necesitamos que venga un gobierno y nos diga, ¿saben qué? Hay que subirlo. Ahí existe justamente la negociación entre el trabajador y la empresa. Pero es cierto,
las empresas que nacen hoy, o sea, yo hoy día tenía planificado, voy a gastar mi inversión para el próximo año porque voy a ser formal, he decidido ser formal este año. Ok, entonces voy a gastar en sueldos 30.000 soles. Hoy día, ese empresario que quiere ser formal ya no va a gastar 30.000 soles. Se está incrementando 10%, por ejemplo, su costo laboral. Entonces, ahí ya tienes un problema. Porque somos las MIPES las que contratamos normalmente a los trabajadores y utilizamos, obviamente, el mínimo vital, porque lo manda la ley. Entonces, estos emprendimientos nuevos que pensaban tener 2 o 3 trabajadores van a iniciar con 1 o, en el mejor de los casos, con 2, dejando uno fuera de la formalidad y teniendo que contratarlo por recibo por honorarios, a destajo o eventualmente. Este incremento... Ese es el riesgo para nosotros, Pedro. Mira, el riesgo es que el próximo año vamos a desmotivar la creación de nuevos puestos de trabajo. Eso justamente... Porque tu estructura de costos no es que tú lo vas trabajando día a día, lo vas estructurando. Por eso claro, eso justamente quiero preguntarte. Si es que para ustedes, como empresarios, el incremento del sueldo mínimo termina representando un aliento para irse a la informalidad. A ver, yo creo que más que nosotros, las empresas, nos vayamos a la informalidad, el problema es que vamos a tener un trabajador en planilla y el otro lo vamos a tener por fuera. Claro, o sea, y eso existe para la informalidad. Para poder compensar. Entonces tenemos un pie en la formalidad y otro pie en la informalidad. Y si yo tenía un plan de contratar 1, 2 o 3 trabajadores, simplemente no lo voy a hacer porque ya voy a comenzar a estructurar mi costo del próximo año. Entonces yo digo, muy bien, ok, me suben el mínimo vital, incremento los precios de venta. 2, no contrato personal el próximo año. 3, en el peor de los casos, si la empresa está muy golpeada, tengo que despedir gente si es que tuviera gente con el mínimo vital. Ya. O convertirlo en otra modalidad de contratación. Ese es el problema de fondo. Ya. Y lo otro es que los microempresarios suban el precio de sus productos o sus servicios. Pero que es seguramente lo que va a suceder. Mira, nosotros en la encuesta que hicimos hace un par de semanas y que creo que la comentamos aquí mismo, ¿no? El 70% de los empresarios MIPE no contrataron a nadie durante todo este año 24. Y muy pocos contrataron entre 1, 2 o 3 trabajadores. O sea, tenemos una estructura empresarial que no soporta mayores costos porque todavía estamos en un proceso de reactivación que no alcanza como para poder sostener mayores costos. Daniel, cuando me mencionas que no contratan, hablamos de un trabajador formal, alguien que esté en planilla con sus beneficios, sus vacaciones de 2 semanas al año en el régimen MIPE. Así es. Estamos hablando de ello. No contratan bajo el esquema formal. Así es. Pero sí tienen trabajadores por recibo. Tiene por recibo por honorario u otras modalidades de trabajo, de tal manera de poder compensar el costo. Mira, por ejemplo, ayer creo o anteayer se ha dado esta norma de bajarle el IGB al 8%, al 10% a los restaurantes. Lo cual nos parece una medida lógica, pero fíjate ahí cómo funciona la lógica, ¿no? O sea, en este momento, antes de la pandemia teníamos una estructura de servicios bastante grande porque teníamos 4 millones de visitantes en el Perú. Entonces hay que crear la estructura para atender 4 millones. Pero desde la pandemia a la fecha solamente hemos llegado a la mitad de lo que tuvimos prepandemia. No llegamos ni a 3 millones este año. Entonces, toda la estructura que se creó para atender esa demanda está en este momento subutilizada. En consecuencia, es un sector que está en vías de extinción si es que no se toma una medida. Entonces, en esa misma lógica, debemos actuar con todo lo que implica el sector empresarial. Y si esto se debe, Pedro, a que no tenemos clara una ruta a dónde llevar a las MIPES. Sin ánimo de ser fatalistas ni negativos, Daniel, este anuncio de la presidenta, para terminar, ¿va a incrementar la informalidad en el país que ya está por encima del 70%? Yo creo que el efecto más grave es la no creación de nuevos puestos de trabajo formales. Va a haber mucha informalidad laboral, ¿no? Y a nosotros nos preocupa sobremanera el hecho de que no podamos crear los puestos de trabajo para la juventud. Esos jóvenes que salen a buscar trabajo a partir de enero, que están saliendo de las universidades, de sus casas de estudio, y no van a tener oportunidad laboral. Y eso es, ¿cuál ha sido el efecto de no poder ser capaces de hacer eso? La migración. 1 millón de peruanos se han ido, sobre todo jóvenes profesionales, en busca de oportunidades a otros países del mundo. Entonces,
estamos fallando como sistema, estamos fallando como sociedad, que no le podemos dar oportunidades a nuestros jóvenes para lograr un trabajo aquí en su país y tienen que emigrar. Entonces, no es, en otras palabras, no tenemos, repito, una política de desarrollo empresarial. No tenemos una ley de industria, nos falta mucho por andar y necesitamos entrar esto en el debate y, como siempre, agradeciéndole a Exitosa que ponga estos temas para poder construir una alternativa. Ya estamos a puertas de las campañas electorales. El próximo año va a ser bien complicado. No va a haber inversiones muy grandes. ¿Cómo se va a compensar esa falta de inversión? ¿Con inversión pública? No lo creo. Daniel Hermosa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Ha Feliz sido- año. Feliz año también.